Hola, bienvenidos a esta presentación. Esta plática de hoy va a ser la primera de una serie dedicada al manejo de los suelos ácidos. Y decidí comenzar por lo básico, analizando cómo se mide la acidez de los suelos. Y lógicamente eso nos lleva al concepto de pH. El pH del suelo ha sido considerado la medición más comúnmente usada en análisis de suelo. Esto se debe principalmente a que es algo fácil de hacer, barato. El pH del suelo, ¿para qué nos sirve? Pues nos brinda un índice de la intensidad de la acidez o alcalinidad del suelo que está disponible, que está relacionado con la disponibilidad de nutrientes o elementos tóxicos para las plantas, así como el efecto sobre una gran variedad de fenómenos o procesos de naturaleza física, química y biológica en los suelos. El pH del suelo se puede medir tanto en el campo como en el laboratorio usando cintas de papeles impregnadas en sustancias que cambian de color según el pH del líquido donde sean inmersas. Entonces, el color que se obtiene al usar estas cintas se compara con tablas de referencia y así se determina el pH. Estas mediciones son rápidas, son fáciles de hacer, baratas también, pero tienen errores y se usan, pero no son muy frecuentes porque pueden tener valores un poco diferentes de la realidad en el campo. Las mediciones potenciométricas, por otro lado, son mucho más frecuentes. También se pueden hacer tanto en el laboratorio como en el campo, usando lo que se denomina comúnmente pHímetros. En el método potenciométrico se utiliza un circuito integrado por dos electrodos, un electrodo de medición y un electrodo de referencia. Estos electrodos están conectados con un voltímetro mediante cables y en la parte inferior se cierra el circuito al moverse iones del electrodo de referencia a la solución. Vemos ahora un diagrama que muestra más en detalle los electrodos que mencionamos en la transparencia anterior. Tenemos acá a la izquierda el electrodo de medición y a la derecha el electrodo de referencia. Ambos son básicamente tubos de vidrio que tienen en su interior un elemento metálico conectado con el voltímetro. A su vez, ambos tubos están rellenos de una solución electrolítica de cloruro de potasio generalmente, y el tubo del electrodo de referencia tiene en su extremo inferior una abertura muy pequeña por donde el electrolito, cloruro de potasio en este caso, sale hacia la solución donde se está haciendo la medición de pH para poder cerrar el circuito eléctrico con el electrodo de medición. La característica más importante del electrodo de medición es este bulbo, donde hay un revestimiento de una membrana de vidrio sensible. Quiero hacer la aclaración que el electrodo que nosotros usamos generalmente, lo que se denomina pHímetro, es un cuerpo único, como vemos acá a la izquierda, en donde se han unido los dos electrodos que yo he mostrado recién. Es decir, que el diagrama sirve para propósitos didácticos, pero en la práctica ambos electrodos están integrados en un único cuerpo, como el que se ve a la izquierda. Los resultados de la medición potenciométrica dependen de 5 factores importantes. En primer lugar, el mantenimiento de los electrodos. En segundo lugar, de su calibración, la posición del electrodo
en la suspensión suelo líquido es importante. La relación suelo-líquido que se use también afecta el pH obtenido. Y finalmente el contenido de sales en la suspensión influye en qué pH se va a medir. Desde el punto de vista del mantenimiento, el principal factor a tener en cuenta es la hidratación. Como mencioné hace un instante, el extremo inferior del electrodo tiene un recubrimiento de una membrana de vidrio sensible. En esta membrana de vidrio hay compuestos de naturaleza como de gel en la parte exterior y en la parte interior. Que se deben de mantener hidratados. Entonces la recomendación es que cuando se reciben electrodos nuevos tiene que seguirse el procedimiento de hidratación recomendado por el fabricante, así como cuando se comienza a reusar electrodos que han estado descansando, digamos, que no se han estado usando durante cierto tiempo. De preferencia, cuando no se usan los electrodos deben de mantenerse inmersos en líquidos para mantenerlos húmedos. En segundo lugar, es importante hacer la calibración de los electrodos. Para eso se usan soluciones estándar, soluciones de calibración que se pueden conseguir en el mercado y que vienen a una gran diversidad de pHs. Si nosotros vamos a estar usando el pHímetro en rango de suelos neutros a ácidos, es preferible y se recomienda usar para calibrar los pHímetros soluciones de pH 4 y 7. En cambio, si vamos a estar midiendo pHs en suelos neutros a alcalinos, se recomienda usar soluciones de calibración de pH 7 y 10. Hay otros factores importantes que influyen en los valores de pH que vamos a obtener. Por ejemplo, vamos a mezclar el suelo con agua o con una solución salina. ¿Dónde vamos a poner el electrodo para hacer las mediciones? ¿En el sobrenadante, es decir, el líquido en la parte superior de la suspensión, o en el sedimento? ¿Qué proporción de suelo a líquido vamos a usar? Todos estos factores se relacionan con lo que se denomina el efecto suspensión. Para entender mejor este efecto, se hizo un experimento donde se midió el pH del suelo, de un mismo suelo, en diferentes combinaciones de los factores que acabo de mencionar. Se midió en agua y se midió en una solución salina, que en este caso fue de cloruro de potasio 1 molar. Se puso el electrodo en el sobrenadante y también se midió con el electrodo en el sedimento. Y finalmente se usaron diferentes proporciones, diferentes cantidades de suelo para un mismo volumen de líquido. ¿Qué resultados se obtuvieron? Estos son los valores del pH cuando se midió en agua y el electrodo se puso en el sobrenadante. Estos son los valores cuando el pH se midió en agua, pero el electrodo se puso en el sedimento. Y finalmente, esta curva muestra los valores cuando se usó una solución de cloruro de potasio 1 molar, poniéndose el electrodo tanto en el sobrenadante como en el sedimento. Entonces, lo que podemos ver de esta figura es que para los mismos valores de suelo, de relación de suelo con líquido, por ejemplo, este valor que está acá, el pH medido en agua es mayor que el medido en cloruro de potasio 1 molar. O sea, medir el pH en una solución salina resulta en valores más bajos que cuando se usa agua. Para una misma proporción de suelo líquido vemos que
Si se pone el electrodo en el sedimento, los valores de pH son más bajos, vean las esferas rojas, que si se pone en el agua, en el sobrenadante. Y finalmente vemos que para un mismo volumen de líquido, a medida de que ponemos más suelo, o sea, no vamos de izquierda a derecha en el eje de las X, el pH disminuye. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros, cómo podemos reducir el efecto suspensión? Se recomienda poner siempre el electrodo en el líquido sobrenadante y no en el sedimento. Si se puede, es preferible usar una solución salina. Lo más común es usar cloruro de potasio 1 normal o cloruro de calcio 0,01 molar en vez de agua. Usar relaciones suelo-líquido bajas, una parte de suelo con una parte de líquido o una parte de suelo con dos partes de líquido. Y finalmente, no revolver la suspensión de suelo mientras se mida el pH. Finalmente, otro factor que es importante en determinar los pHs obtenidos es la presencia de sales en el suelo. Todos los suelos tienen sales, como sabemos, pero la naturaleza y la concentración puede variar en el tiempo, durante un año, o pueden variar entre diferentes posiciones del suelo espacialmente. Los suelos con cargas negativas, que son los más frecuentes, como sabemos, tienen cationes absorbidos, que pueden ser hidrogeniones, calcio, magnesio, potasio. Ocasionalmente también tienen cargas positivas donde hay aniones como el oxidrilo. Si ponemos ese suelo en suspensión, lo mezclamos con agua, pero el suelo tiene además sales, y acá estoy usando como ejemplo el cloruro de potasio, lo que ocurre es que el potasio va a tratar de atender, mejor dicho, a reemplazar a los cationes que estaban ocupando los sitios de intercambio, los cuales van a estar desplazados a solución. Entonces tenemos cationes que pasan a estar en solución. Y entonces lo que va a pasar es que esos cationes, principalmente hidrogenión y el aluminio, al estar en solución van a disminuir el pH. Entonces el pH con las sales, el pH medido con este suelo en presencia de sales, va a tener, o vamos a medir, un valor de pH más bajo que si no estuvieran las sales. El asunto es que nosotros no sabemos cuántas sales ni cuándo van a estar presentes, en qué cantidad, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este factor va a afectar los valores de pH al momento de elegir cuándo muestrear los suelos para medir pH. Entonces lo que se ha visto es que los suelos que vienen después de una época seca tienen una concentración de sales generalmente mayor que cuando termina la época húmeda o cuando ha habido lluvias copiosas, lluvias abundantes. Igualmente, como ven en esta figura, si se mide el pH antes o después de fertilizar, podemos tener valores de pH diferentes. Por ejemplo, en este caso, el valor en este suelo medido antes de fertilizar, 5.4, era mayor que medido en junio, unos meses después, cuando ya se había aplicado el fertilizante. Como no sabemos cuál va a ser la magnitud del efecto de las sales, porque desconocemos su naturaleza y su concentración en los suelos en diferentes lugares o en diferentes épocas del año, una forma de manejar esa incertidumbre es medir el pH en una solución salina. Una de las soluciones más comúnmente usadas es la de cloruro calcio 0,01 molar, ya que en la mayoría de los suelos fértiles esta solución a esa concentración es muy similar a la concentración, al potencial iónico que hay en la solución de suelo.
El pH medido en una solución de cloruro de calcio 0,01 molar es alrededor de media unidad menor que si se hubiera medido en agua. También se puede medir el pH en una solución salina de cloruro de potasio 1 molar. En este caso, el efecto en cuanto a la variación de pH es mayor, ya que en general los valores van a ser una unidad menor que si se hubiera medido en agua. En resumen de esta presentación, ¿qué podemos ver? Primero, el pH del suelo evidentemente es una propiedad fácil de medir, es rápida y puede dar información importante para el manejo de la fertilidad de los suelos. Podemos medir el pH tanto en el campo como en el laboratorio usando métodos colorimétricos o potenciométricos. Si vamos a usar métodos potenciométricos, que son los más frecuentes, se recomienda usar relaciones de suelo líquido bajas, 1 a 1 o 1 a 2, no agitar la suspensión durante la medición, mantener el electrodo en el sobrenadante, minimizar el efecto de sales usando soluciones de cloruro de calcio 0,01 molar o cloruro de potasio 1 molar. Estoy a su disposición para cualquier duda o comentario. Mi nombre es Armando Tacistro y esta es mi dirección de correo electrónico. Muchísimas gracias.